Hola, hola Sagitario, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy. Tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Esos seres que te acompañan cada día y que están contigo durante toda tu vida, guiándote. Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si sientes que hay algún mensaje que no va con tu situación, no pasa nada. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar, para complementar esta lectura, pero recuerda que aunque sea un mensaje así chiquitín, sí hay para ti porque no estás en esta lectura por casualidad. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada palabra, frase, con cada experiencia que vivas, con todo te estás alimentando, te estás nutriendo y te estás puliendo, ¿vale? Entonces, toma esta lectura como esa energía que te ayuda a ver algo que no estabas viendo, a confirmar algo que ya habías visto, o como un recordatorio de que tienes una brújula interior muy poderosa sobre la cual te debes guiar siempre para tomar las mejores decisiones, ¿vale? Estas lecturas no son sentencias, pero sí se pueden convertir en un poderoso decreto que te conecte con tu fuente manifestadora, que te ayude a cumplir tus sueños, estar enfocado en eso positivo que quieres conseguir y limpiando tu camino de lo que no necesitas ya. Vamos a ver. ¿Cuál es la carta para Sagitario? El mensaje para Sagitario el día de hoy, por favor. Ahí está. En la base se queda entusiasmo y energía. Avanza fácilmente. Aprovecha esta energía número 11. Hay una energía que se va a estar apoderando de ti. De mucho entusiasmo, de dinamismo, de vitalidad. Te dicen que la aproveches. Esta energía positiva que estás teniendo para lograr las cosas en este momento. Que la aproveches. ¿Vale? Porque te va a ayudar, quizás estuviste en algún momento un poquito en bajón. Y aquí hay como una recarga de energía. ¡Wow! Un ángel lleno de luz vela por ti en las puertas oscuras. Número 38 y nuevamente el número 11. Puede que tú estés viendo el número 11 en el reloj o en otros lugares, 11-11, ¿vale? Y hace un tiempo salió esta carta y alguien me preguntaba, ¿pero por qué el ángel tiene que estar en las puertas oscuras? Bueno, pues porque donde no hay luz es donde se hace necesaria esa luz. Donde está la oscuridad, donde hay personas malintencionadas, donde se necesita aclarar el camino, donde se necesita sanar, donde se necesita protección. Ahí es donde ellos están. ¿Vale? Precisamente se puede ver la energía de la luz porque hace contraste con algo no positivo, ¿vale? Que de igual manera es un complemento porque sin una cosa no puedes ver la otra, ¿vale? Pero para tu protección, para iluminar tu camino, para aprovechar estos momentos de muy buena energía, para eso están ellos ahí, para cuidarnos, protegernos y guiarnos. Y puertas oscuras, me viene a la mente una carta de este mismo oráculo, que dice, mantente por encima de los días oscuros. Y es por eso, puertas oscuras puede estar hablando de tantas cosas, de un día triste, de un recuerdo que te hace mal, de un momento quizás que estabas económicamente mejor y ahora no tanto, o un familiar que se fue de este plano a quien extraña, una relación que pensabas que iba a durar mucho y no fue así, ¿vale? Y pasaste un tiempo de mucho dolor o puedes todavía estar saliendo de ahí. Pueden ser tantas cosas. Entonces esa puerta oscura son los momentos más difíciles de sobrellevar. Y es ahí justamente donde están la guía de Dios, los ángeles, los arcángeles para ayudarnos. Y los ancestros que nos están cuidando, nos están protegiendo también.
6 de bastos, éxito. Muy bien. Sagitario. Dice, tú sigue a lo tuyo. Enfocadito en lo tuyo, con orejera, ni para acá ni para allá. A lo tuyo. Que vienen energías muy positivas. Los amantes. Dedícate más tiempo a ti mismo. A trabajar el amor por ti. Pero te pueden estar anunciando la llegada de una persona también. Si es lo que deseas, por supuesto. Y que no es una persona negativa para ti. Todo lo contrario. Es una persona con la que vas a avanzar. Ok, Sagitario. Cinco de bastos. Wow. Fíjate que aquí nuevamente está la carta del triunfo. Ok. Mira. Recuerda que te hablaba de las puertas oscuras y de lo que cuesta mucho trabajo. Dice, tú puedes estar entendiendo de dónde han venido esas situaciones que te han estado agobiando. Y le has estado dando luz o le estarás dando luz para transformarla. Reina de bastos. Ahí estás tú recobrando esa energía. Recuerda que te hablaba, vino un tiempo de una fortaleza, una energía renovada. Y yo siento que estás reconectando con tu esencia, con tu poder personal, con tu realización y por supuesto tu éxito. Cuando viene el 6 de bastos, que recuerda que fue una de las cartas que salió, es porque se está librando una batalla. 5 de bastos, 6 de bastos. Y esa batalla que tú estás librando en este momento, y le puedes llamar un empleo que no te gusta y que estás apostando por uno nuevo y que no te decides y al final lo logras. Una relación que tú crees que no va a llegar a ningún lugar y que empiezas a trabajar en ella y mejora. O una relación que ya no te aporta y te alejas. Puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Sea lo que sea, esa batalla que tú estás peleando en este momento. Y si no lo estás haciendo, te invitan a que libres esta batalla, te va a llevar al éxito. No debes tener dudas porque el éxito es tuyo. 2 de bastos. Sumo sacerdote. 8 de pentáculos. 4 de bastos. El éxito es tuyo. Y as de oro. El éxito es tuyo. Como carta final. Le sigue 9 de copas. Muy bien. Mira. Todo éxito, todo tiempo de librar esas batallas que vivimos nuestro día a día, de tratar de tener ese plan B cuando las cosas no van bien de una manera, fluimos y cambiamos la estrategia o cambiamos las cosas, pero seguimos luchando. Todas esas cosas al final, al superarlas, nos llevan a la realización en todo su esplendor. Una persona no va a conectar con ese esplendor si está en su casa, con los brazos cruzados, cayéndole el mundo encima, porque no logra nada. O porque no logra lo que desea. Y este es el famoso meditación de sofá que le llaman. Estoy en la casa visualizando que me lleguen las cosas, pero yo no estoy haciendo nada de manera coherente para que esto llegue. Veo aquí varios mensajes, pero el principal mensaje es que hay algo que tiene que ver con la formalización de algún trabajo o un nuevo trabajo que va a tener un resultado muy positivo para ti. Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque es el más simple que encuentro, pero pueden ser muchísimas cosas. Tú quieres escribir un libro, pero ese libro, para tú poder reclamar tu derecho de autor, necesita ser legalizado, ser mostrado como que es tuyo y ser reconocido, registrado. Es lo que siento con la carta del hierofante aquí. Que de hecho, saliéndome el hierofante aquí y el 9 de copas al final, te digo que esto va a salir. Los próximos días para ti van a ser súper positivos.
todo va a salir bien. Cuando sale el hierofante todo va a salir bien. Porque siento que tú has hecho las cosas bien. O las vas a estar haciendo bien. ¿Vale? Vas a estar peleando, luchando esa batalla de la mejor manera. Te veo poniéndole muchísimas ganas, muchísimo empeño y trabajando duro. Me dicen lo mismo en ti que en lo que tú quieres conseguir. Necesariamente no veo un encuentro amoroso, no veo cambios en el aspecto amoroso que ellos consideren que sea como la prioridad para ti. Más bien veo el enfoque de el cambio que se puede generar en ti cuando con esta alegría, con esta energía con la que tú vas a estar avanzando, logres metas. Un 4 de bastos es celebración por una meta cumplida, por haber superado obstáculos, por haber logrado, me dicen, un objetivo, pero desde más lo emocional. Por ejemplo, he querido conseguir esto, pero no se me daba. Hice lo que estaba en mis manos, incluso hasta más, para lograrlo y me salió bien. Celebro eso. ¿Vale? Sé que hay una gran lucha que seguir batallando, sé que habrán competencias, sé que habrá conflictos con alguna otra persona, sé que todos no me van a apoyar, porque aquí también en el 5 de bastos entra esto, ya tengo un éxito en mis manos que todos no van a apoyar y van a estar ahí creando, intentando ponerle la zancadilla, ¿vale? Pero este éxito al final es tuyo. Y le sigue el 6 de bastos. Triunfo, éxito. Mira, quiero que observes. Recuerda que saqué como carta conclusión el as de pentáculos. Que, bueno, ahí no hay mucho que decir. Una gran entrada de dinero. Vas a tener dinerito en abundancia. Pero, además de eso, va a ser algo que te va a traer muchísimo bienestar, plenitud y alegría y realización, ¿vale? El que tu, eh, ese bienestar personal, ese amor propio, es que vas a estar sintiéndote pleno, realizado y en armonía, ¿vale? Pero le sigue la carta del 5 de espada. Y la carta del 5 de espada en este tarot no, porque se muestra de esta manera, pero en otros tarot se muestra como una persona que le está quitando las espadas a otras personas, las espadas están en el suelo y esas personas se están alejando y como el protagonista de la imagen se queda con la espada en la mano. En muchos tarot está representado así. Y lo que me viene a mí es que este éxito va a ser tan contundente, te va a dar tanta alegría. Con el hierofante va a tener un reconocimiento, un renombre tan positivo, muchas personas van a estar hablando de ti, que esto va a causar envidias, va a causar personas a tu alrededor que no estén tan contentas, que incluso quieran discutir contigo, no estén de acuerdo, pero es que lo que ellos no hicieron fue apostar por el éxito como lo hiciste tú. Fue quizás elegir otro camino que no era el que se esperaba. Ellos no hicieron lo que hiciste tú y por tanto no tienen tu mismo éxito. Y aunque lo tengan, pueden ser personas que te pueden ver como rival. Ok, pero con el 5 de espadas, yo veo, y además el 6 de bastos que salía, que esta batalla es tuya. Y te invitan a que no te dejes llevar por las energías negativas de esas personas, porque aún, recuerda que hay un ángel de luz velando en esas puertas oscuras, ahora entiendo por qué. Aún cuando hayan personas que muevan energías contra tuya, personas que te lancen maldiciones, personas que te vean como rival, personas que intenten ponerte traspiés en el camino, o hablen de ti, o quieran discutir contigo, tú estás por encima de todo eso, ¿vale? Tú estás a otro nivel, y eso ya no tiene mella en ti, porque esto que tú has conseguido o estarás consiguiendo, te lo has luchado.
Esto no te ha caído de la nada, esto tú te lo has luchado. Y en la mayoría de los casos ha costado muchísimo. Pero lo que Dios te da es tuyo. Como dice, lo que viene, lo que es para ti, si viene de arribita, nadie te lo quita. Entonces, pueden haber obstáculos, pueden haber personas, pueden haber lo que sea, que tú estás por encima de todo eso. ¿Vale? Vamos a ver qué más nos puede aportar este oráculo para ti el día de hoy. Si tú aprovechas la oportunidad que se te va a entregar o que se te está entregando y olvídate de lo demás, cada cual tendrá que seguir su camino, pero el 5 de espadas sí es verdad que habla de ciertas personas a las que vas a tener que establecer límites. Decirle, hasta ahí. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Porque son personas que no son positivas para ti. Ni tú puedes estar, cada vez que a alguien no le guste tu éxito, tu triunfo, estar rindiendo cuentas y drenando tu energía por gusto. Bueno, vale, vamos a ver porque hay bastante que leer. No sé por qué, esta las puse así, esta la miré y la dejé, y la carta que elegí, mira cuál es. Depura tus relaciones. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, de modo que deberías seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Y te dicen que con esas personas con las que estás no vas a poder llegar lejos, porque bloquean tu flujo de abundancia. Esas son las mismas personas. Podemos estar hablando hasta de haters. Esas son las personas que cuando te ven triunfando, uff, les trae entonces la cosita. Rompe con los votos de pobreza. Querido amigo, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer, consciente o inconscientemente, en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de estos votos se desharán para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo. Votos de pobreza de tus ancestros, tu linaje familiar o que tú hayas hecho en otras vidas. Hay que liberarse de esos votos también porque para eso precisamente es esta encarnación, para ser consciente y liberarte de ellos. Págate a ti primero. Conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esa cariñosa forma de cuidarse garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. Y conecté mucho esta carta con el 9 de copas. El sentir que tienes para pagarte a ti, que te estás pagando por aquello que estás haciendo, que eso te da una alegría, una renovación muy grande, pero además ahorrar dinero, ¿vale? Que te va a ayudar para tu futuro, también es importante. Y, wow, ideas sin límites. Tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. Y esas son las ideas creativas que te pueden estar llegando, que te pueden llevar a este éxito, ¿vale? Pero es tuyo, es tuyo. Es necesario depurar esas relaciones, cortar con estos votos de pobreza, darte más valor a ti como quien está a cargo y bueno, recibir esas ideas y permitir entonces que la orientación divina te guíe para materializar tus ideas. Wow. Vamos a ver cuál es el mensaje de tu ángel de la guarda para hoy. Por favor, ángel de la guarda para Sagitario. Mira esto. Manifestación.
Cree en ti, ten confianza en tu intuición y escucha tu corazón. Con esta actitud se expresarán tus deseos más profundos. La vida con la que sueñas desde hace mucho tiempo se va a manifestar muy pronto. Sagitario, ha sido una lectura maravillosa. Espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Bendiciones.